renovar energías para un nuevo ritmo de esta semana. ¿Ya? Teníamos la clase pendiente de bioseguridad, el Otomo Dragón ya se dedicó la primera hora. Ahora me toca a mí continuar donde lo hemos quedado. Muy bien. Todos ya deben estar al día con respecto a sus resúmenes. Muy bien. Hoy día vamos a hacer bastante información. Prácticamente solamente en médula espinal. Si dice que el estudiante debe por lo menos mínimo de dominar ¿qué? Médula espinal. Mínimo. Ya si puedes tronco, cerebelo y encéfalo con hemisferios, acá pues, ¿no? Tú mismo eres. Vamos a hacer un pequeño recordario donde nos hemos quedado, ¿cierto? En lo que es, a ver, vamos a hacer por acá. Acá está. Muy bien, con respecto a lo que era el sistema nervioso ¿qué? Autónomo. ¿Cuántas partes tenía el sistema nervioso autónomo? 2. ¿Cuáles eran? ¿Cómo? Autónomo, parasimpático y simpático, y cada uno de ellos que tenía igualito que el somático. ¿Cuál era? Un sistema nervioso parasimpático central y un parasimpático periférico, y también había un sistema nervioso simpático central y un simpático ¿qué? Periférico. Los somáticos ya los hemos matado. Ya hemos matado también ¿quién? Lo parasimpático. Esas 5 o 6 juegos ya te las sabes de memoria, ¿cierto o no? Preguntas de exámenes, mira, todas estas son preguntas de exámenes. Las duadas, muy bien, son las secuencias ¿de qué neuronas? ¿Sensitivas o motoras parasimpáticas? Muy bien, porque el sistema de eferencia, de salida, de producción de cosas, siempre ¿cuántas neuronas se va a manejar? 2 neuronas. Siempre la parte motora o de secreción, siempre que será 2 neuronas. No te olvides, por favor. Y si son sensitivas, serán 3, 4, 5 o 6 neuronas concatenadas. Por eso que hoy día vamos a aprender las vías sensitivas, que son más numerosas, por supuesto, ¿no? Pero no difícil de aprender. Entonces, recordemos, por favor, de que el parasimpático, ¿todos dónde estaban estos núcleos? En el tronco encefálico. ¿En dónde estaban? En el tronco encefálico, excepto este, ¿sí o no? ¿Dónde se encontraban los segmentos sacros núcleos de las astas laterales? En la médula espinal, ¿se entendió? ¿Y dónde está? Este sería que la primera neurona parasimpática. ¿Y qué sería esto? La segunda neurona parasimpática. La primera neurona, sus somas se le llaman núcleos, hasta lo que está en la médula también son núcleos medulares, mientras que los ganglios serían el nombre de las segundas neuronas motoras parasimpáticas. ¿Me dejo entender? Muy bien, entonces estamos cumpliendo todo ese juego, ¿no? Si yo quiero controlar el músculo esfínter de la pupila para reducir el tamaño del agujero, ese negrito del color de tus ojos, ¿cómo se le llamaría a ese núcleo a nivel de tronco? El núcleo de Ehringer-Westphal. ¿Y cuál sería su segunda neurona parasimpática de esa vía de producción de la, vamos a decir, miosis? Ahora la parte clínica, ¿cómo se llama la contracción de la pupila? Miosis. Muy bien. Cuando la pupila se abre, se llama midriasis. Entonces, siempre la boca ayuda mucho a entenderla. Mio, chiquito, midria, grande. ¿Qué hace el parasimpático? ¿Lo agranda o la chica? ¿Lo agranda o la chica? La chica. La chica. ¿Cómo se llama cuando se achica la pupila? ¿Se contrae la pupila? ¿Cómo? Miosis. Miosis. ¿Me dejo entender? Excelente. Y ya tenemos que el segundo, entonces la segunda neurona que sería el ganglio ciliar de Willis. Exactamente está ubicado detrás del globo ocular, encima del nervio óptico. Ahí se encuentra ese ganglio. Hemos dicho que la primera neurona parasimpática, ¿cómo es? Larga. ¿Y cómo es la segunda neurona motora parasimpática? Corta, cerca al órgano, no te olvides. El siguiente juego, profesor, ¿cuál es? El núcleo lácrimo-muconasal o núcleo lacrimal. ¿Dónde se encuentra? En el tronco encefálico. ¿Cuál es su segunda neurona? En el ganglio pteriopalatino.
Ganglio de Meckel, ganglio nasal y ganglio esfenopalatino. Todos son, ¿qué son? Epónimos. Pero me quedo con el primero, ¿no? El ganglio pterigopalatino o ganglio de Meckel, bien conocido. Pregunta de examen, ¿no? ¿Qué sería? La segunda neurona parasimpática que está ubicada ¿en dónde? Entre el hueso palatino y el hueso esfenoides. Por eso le llamamos el pterigopalatino. Recuerda que la palabra pterigopalatino, ¿qué significaba pterigo? ¿Qué significa pterigo? De apófisis pterigoides, que era parte del hueso esfenoides. Muy bien. Y entonces, ¿qué controla ellos? De este sale que dos neuronas distintas. Este es un núcleo solito. Una neurona con juego ¿con quién? Con él para controlar ¿qué? Las lágrimas, la glándula lacrimal para que llores cuando te dejaron. Muy bien. ¿Y la segunda cuál es? El núcleo lacrimal con otra neurona en esta zona para controlar ¿qué? Las glándulas nasales. Y pues que hace la producción de mucus en la región nasal. ¿Se entendió? Entonces la producción de la parte nasal, ¿de quién es responsable? Netamente parasimpática. ¿Se entendió? ¿Quién es el responsable que produzcas bastantes lágrimas o pocas? O vamos a decir, ¿quién es el responsable que produzca las lágrimas? También el parasimpático. Que tomes en cuenta eso. Entonces, ¿en qué momento tú estimulas la glándula lacrimal para que tú puedas hacerla que produzca? El parpadeo. Muy bien, el parpadeo es un estímulo para que podamos producir ¿qué? La lubricación de la zona anterior del globo ocular, que se llama la córnea. Listo, sigamos. El núcleo salival superior también está en el tronco encefálico, la primera neurona parasimpática. La segunda, ¿dónde está? En el ganglio submandibular. ¿Y qué va a controlar el profesor? En la glándula sublingual y la submandibular. Muy bien, la sublingual y la submandibular. ¿Dónde se encuentra el ganglio submandibular, profesor? Al lado de la lengua, con lo que es la mandíbula, colgando en el nervio lingual. ¿Colgando dónde? En el nervio lingual. Esas son preguntas top de examen. Fácil, ¿no? Este año los exámenes no van a ser como los otros años. Ahora más analíticos, más clínicos, creo. Así nos han dicho que tiene que hacer la directora de la escuela. Muy bien, así es que lo más probable es que se llegue en ¿cuánto? 60. Ya te pueden pronosticando más o menos, ¿no? Porque son 197. Siempre la tercera parte se queda. Muy bien, esperamos que ustedes no sean que sea la excepción, ¿no? Que digan, no, profesor, no vamos a bajar a nadie, vamos a pasar invictos. Dios te escuche. Y esto sería ¿qué? La segunda, vamos a decir duplas para controlar la glándula sublingual y submandibular. Luego tenemos al núcleo salival inferior o salivatorio inferior y su ganglio, su segunda neurona estaría en el ganglio óptico. El ganglio óptico, ¿dónde se encontraba? Saliendo por fuera, ¿no? Saliendo hacia afuera del agujero rasgado posterior o agujero yugular. Muy bien. ¿Y eso qué va a hacer? La segunda neurona parasimpática para que luego la glándula parótida reciba esa inervación de la segunda neurona. ¿Y la glándula parótida dónde estaba? Acá, en la región parotidia, encima de tu cachete, en la parte anterior del pabellón auricular y debajo del pómulo. Muy bien, esta zona es la región parotidia. Tú levantas la región parotidia y encuentras la región maseterina. O sea, hay regiones superpuestas en tu cabeza, sí hay bastantes. Listo. La última jugada del tronco encefálico, ¿cuál es? El núcleo dorsal del vago. ¿El núcleo qué? Dorsal del vago. Pregunta de examen. ¿Qué es? Un núcleo netamente parasimpático. Muy bien. ¿Dónde estaría su segunda neurona? En el ganglio según el órgano que le envuelve o que esté cerca. Si es el núcleo del décimo, su segunda neurona estaría cerca de los bronquios. ¿Cómo se llamaría ese ganglio? Ganglio bronquial. Si está cerca de la parte cardíaca, ¿cómo se llamaría? Ganglio cardíaco. Al estómago, gástrico al páncreas, pancreático al hígado, hepático al riñón, renal. Entonces, ¿qué serían ellos? Órganos o ganglios que netamente parasimpáticos, que serían las segundas neuronas parasimpáticas del nervio vago. Sería la continuación, por supuesto. Entonces, si no has practicado estas y no te las sabes de memoria,
ya tienes algo de desventaja. Muy bien, porque ahorita ya la debes saber de memoria. Ahorita me ha tenido 4 días. Jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Qué has hecho los 4 días? Has ido de viaje solamente. Esa es la clásica, ¿no? La que menos se sale de viaje. O se la han pegado. Viernes, sábado y domingo. ¿Cómo era? Pasión, muerte y resurrección. Así, ¿no? Y recién ha revivido ayer en la noche, ¿no? En la madrugada. Recién ha sido tu resumen. Como loco. Y encima te acabo dormido todavía. Muy bien. Entonces, profesor, sería que los que jugamos con quién? Con el tronco encefálico. Y el núcleo, y el único núcleo que están en la médula espinal, ¿cuáles son? Que son netamente parasimpáticos también. Son en las astas laterales. Hemos dicho aquí en adelante, cuando hagamos médula, las astas laterales de la médula espinal, ¿para qué neuronas siempre van a ser? Netamente simpáticas. ¿Netamente qué? Simpáticas. Pero hay una sección, ¿en dónde? En los segmentos sacros, S2, S3, S4. En esos 3 segmentos, en sus astas laterales, a pesar que debe haber neuronas simpáticas, ¿qué hay? Neuronas parasimpáticas. Es la única sección en la regla en la médula espinal. Porque podríamos decir, ¿cuál es la comparación? En el tronco encefálico solamente ¿qué encuentras? Encuentras solamente parasimpático. Pero simpático encuentras, no vas a encontrar. No hay. No hay neuronas ahí. En cambio, en la médula espinal encuentras simpáticas en su 95%. En sus astas laterales. Ahí están las simpáticas. Pero ¿dónde estarían las neuronas excepcionalmente ubicadas en la médula espinal que son parasimpáticas? En la parte final de la médula espinal. Que quede claro eso, por favor. ¿Se entendió? Pregunta de examen también. ¿Ya? ¿Ustedes han escuchado de los famosos banqueos? ¿Banqueos han escuchado o no han escuchado? Los banqueos son para las personas que quieren responder preguntas una vez que saben todo. O bueno, saben la mayoría. Y solamente ¿qué es? Responder preguntas para ver cómo vas. ¿Sí o no? Pero los banqueos nunca van a servir para un examen. ¿Se entendió? Porque te puede hacer confundir. Pensando que es lo mismo, puede ser, profesor, la plancha la tenemos ya, profesor. Te equivocas. Muy bien. Cuando las cosas parecen iguales es cuando menos puedes imaginarte. Y yo me diría, nunca toques un banqueo si no sabes el tema. Muy bien. Los banqueos vienen solamente para verificar cuánto conoces. Y te pone el límite y dice, oye, me falta conocer esto, voy a ponerme a estudiar. ¿Estamos bien? Perfecto. Sigamos. Entonces ahora vamos a conocer quién, el sistema nervioso visceral, que es netamente simpático. Yo creo que esto va a ser más rápido. Vamos a decir muchas cosas más, vamos a decir partes anatómicas generales. En su capítulo lo vas a conocer, muy bien, se supone que lo vas a conocer, muy bien. A mí me gustaría dictar todo el curso, o no voy a tener tiempo. Muy bien. Pero las partes generales de cada estructura es que tu chamba, ¿cuál es este ciclo? Conocer cada parte. Si yo te digo, ¿dónde se encuentra el conducto cístico? ¿Tú qué me dices ahorita? Conducto cístico. Muy bien, cístico significa vesícula, ¿sí o no? Entonces de frente digo, vía biliar de frente. ¿Se entendió? Así yo te digo que litiasis. ¿Dónde lo podemos encontrar? Ya cambió el concepto, porque es término clínico diagnóstico. Litiasis significa piedra, roca. Entonces viene lito, ¿sí o no? Entonces litiasis o cálculo sería lo mismo. Cálculos biliares, cálculos vesiculares, cálculos ováricos, etc. No quería llamar así. En los ovarios mayores le llamamos quistes mayormente, a esas estructuras de óxido de calcio. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces el sistema nervioso visceral, netamente ¿qué? Simpático. Hemos conocido entonces al parasimpático, profesor. Espero que todos tengan en cuenta ese nombre. Muy bien, ya creo que ya no hay nada de ocurrencia ahí. Ahora nos quedamos con él, con el sistema nervioso ¿qué? Simpático. Construyamos el simpático, profesor. Vamos a conocer que el simpático que tiene un sistema nervioso simpático central. ¿Y dónde está ubicado sus primeras o sus neuronas integrativas, profesor? Las primeras neuronas simpáticas. En el hipotálamo. ¿Pero en qué parte, profesor? En la región posterior.
¿Dónde estaban las neuronas del hipocampo en el hipotálamo de la parte parasimpática? ¿Dónde se encontraba? En el hipotálamo, ¿no se encontraban las neuronas parasimpáticas? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Posterior, sí o no? ¿Este para quién es? Para el simpático. Entonces, ¿el anterior para quién será? Para el parasimpático. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, quiere decir que el hipotálamo, en su región posterior, habrá núcleos netamente simpáticos para controlar la integración de información simpática. Y sobre todo a nivel central del cerebro, ¿no? ¿Y dónde está ubicado? El cerebro, ¿en qué parte? Diencéfalo. Muy bien, excelente. Donde también encontramos, profesor, las neuronas en el sistema nervioso central. El simpático, profesor. ¿Lo encontramos dónde? En los segmentos medulares, ¿dónde? T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, L1, L2, hasta ahí no más ahí. ¿Se entendió? ¿Y en qué parte de la médula o los segmentos medulares estará ubicada la neurona simpática, profesor? En las astas laterales, ahí estará ubicado. Entonces, ¿qué vamos a hablar ahorita? Una parte del encéfalo, que sería el diencéfalo, que forma parte del cerebro, que es parte del sistema nervioso central. Y otra parte, ¿cuál es? Segmentos medulares, que es parte de la médula espinal, exactamente sus astas laterales. ¿Y qué sería eso también? Sistema nervioso, ¿qué? Central. Entonces, ¿eso con qué sería, profesor? Sería el sistema nervioso simpático central. Porque estamos ¿en dónde? Estamos en la parte inicial que estaría dentro de ¿dónde? Dentro del cráneo y dentro de la columna vertebral. Pero ahora, ¿qué pasa cuando estas cosas ya no están en el sistema nervioso central? ¿Dónde están? En el sistema nervioso periférico. Ah, cambia la cosa. Muy bien. ¿Cómo se llama las estructuras que salen de la médula espinal por los agujeros de conjunción? ¿Cómo se llamaban? Nervios raquídeos. ¿Cómo se llamaban? Nervios raquídeos. Quiere decir que por ahí, ¿qué va a salir? De esos segmentos medulares, junto con esos nervios raquídeos, que saldrán estas primeras neuronas simpáticas. Muy bien, y saldrán junto con los nervios ¿de quién? De T1, T2, T3, hasta el E2. Muy bien, ¿qué está tomando? Ya una estructura ya establecida, que era netamente más o menos somática. Los nervios raquídeos es parte del sistema nervioso somático, solamente que toman esa ruta. Una vez que ya no necesitan, se va, te deja, te abandona. Muy bien, entonces los nervios raquídeos sería ¿qué? Una parte del sistema nervioso periférico y sale justamente de la médula espinal a través de los agujeros de conjunción. Ahora, igual que el sistema nervioso parasimpático, si había una neurona parasimpática, que tendría que haber una segunda neurona parasimpática. ¿Se entendió? ¿Dónde estaría ahora la primera neurona simpática, profesor? En las astas laterales de la médula espinal. Sale con sus nervios raquídeos, su primer axón. Muy bien, de esa primera neurona. ¿Y dónde terminaría la primera neurona simpática, profesor? Igualito que el parasimpático. ¿Dónde cabría? En un ganglio simpático. Ahora, los ganglios simpáticos se distribuyen en una manera periférica, como si fuera ¿qué? ¿Has visto el rosario alguna vez? ¿Has tocado un rosario? ¿Nunca? ¿No eres religioso? ¿Eres adventista, mormón, musulmán? Tampoco, nada. Falta cultura, hijo, falta cultura. Muy bien. Imaginemos, a ver, vamos a imaginar, no hay que fumarse una, a ver. Imaginemos que la señorita, ¿dónde está? A ver, vamos a poner así, ¿no? Esta es la columna vertebral. ¿Se entendió? Ella es C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C7, T1, T2, y así vamos hasta abajo, ¿sí o no? Vamos, muy bien. Profe, entonces, ¿ellos qué son? Ellas son vértebras, profesor. ¿Se entendió? Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar? Al costado, fuera de la columna vertebral, dentro del tórax, pegado al costado de los vértebras, por fuera, profesor, habrá unos ganglios en forma de cadena. Igualito, ¿cómo están así? Así, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el sacro. Muy bien.
esa cadena de ganglio que está fuera de la columna vertebral, pero están pegaditas a la columna, por fuera, se llama como los ganglios periféricos simpáticos, que están ¿qué? Fuera de la columna vertebral. Ahorita la vamos a ver con imágenes, tranquilos. Muy bien. Y esos ganglios, profesor, ¿cómo se le llama, profesor? Se le llama lo que están paralelas a la columna vertebral. ¿Y esos ganglios cómo se le llaman? Paralelas, paravertebrales. Esos ganglios en forma de cadena se le llama como los ganglios ¿qué? De la cadena simpática. Entonces te preguntan, ¿en dónde se encuentra la cadena simpática, profesor? Ah, mira la columna vertebral a nivel de tórax. Y vas a ver unas bolitas amarillentas. Bueno, nosotros las pintamos en los cadáveres amarillos. Tú ves una forma de cadenas así, bolitas, significa que serían ¿qué? Ganglios de la cadena simpática. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué tipo de ganglios serían esos? Porque están paralelas a la columna vertebral. Se le llama como ganglios paravertebrales. ¿Se entendió? Hay un grupo de ganglios que están a nivel cervical, uno a nivel torácico, uno a nivel, vamos a llamarle lumbo y también sacra. Ahorita vamos a ver por qué se llaman de esas maneras. Muy bien, pero justamente que están al lado de la columna vertebral. Muy bien. Pero, si fuera todo así, qué bonito sería, ¿sí o no? Muy bien. Hay una estructura que sale del corazón, forma una parte ascendente, un callado, desciende y se parte en dos. ¿De quién estamos hablando según la examen de admisión? ¿Cómo se llama? ¿Qué arteria? La aorta, muy bien, excelente. La arteria aorta sale del corazón del ventrículo izquierdo, forma una arteria aorta ascendente, un callado de la aorta y luego desciende por detrás del corazón. Cuando desciende por detrás del corazón, ¿qué hace esa arteria aorta descendente, torácica y abdominal? Porque son 4 partes que tiene la arteria aorta, ya lo sabrán en su momento. Muy bien, se pega a la columna vertebral del lado izquierdo. ¿Se pega qué? A la columna vertebral del lado izquierdo. Ahorita voy a mostrar también la arteria aorta cómo desciende. Y tomamos ahora en cuenta ¿quién? A la columna, ya no. Ahora que tomamos en cuenta a la arteria aorta. Muy bien. Y vamos a ver que la arteria aorta, como está delante de la columna vertebral al lado izquierdo, y como está delante ahora de la columna, miren, quise delante de la columna con esa arteria aorta, los ganglios, ¿dónde se van a colocar? Delante de la columna, pero encima de ¿dónde? De la arteria aorta que descienda. Entonces, ¿cómo se llama si los ganglios están por delante de la columna vertebral? ¿Cómo se llamaría? Prevertebrales. ¿Y dónde lo encontramos principalmente? En el abdomen. Son 3 grupos de ganglios simpáticos. Muy bien. Esa manera de estudiar eso, creo que radiología lo estudia a profundidad en sus especialidades. Pero por lo menos ahorita sepan de que donde está ubicado ganan mucho. Y ya en su momento de la especialidad se traumará con toda la parte visceral interna. ¿Se entendió? Muy bien. Muy bien, ahora sí, entonces, ¿eso qué sería? Los ganglios o las segundas neuronas que simpáticamente hablando. ¿Y qué hemos dicho? Ahora, ¿cómo sería la primera neurona, profesor, que nace del sistema nervioso central, profesor? Son cortitas. En cambio, como las segundas neuronas, ¿dónde están ubicadas? A paralela de la columna y delante de la columna. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Su soma está pegado cerca de la columna, cerca de la arteria aorta. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Extender su axón hasta el órgano que le toca. ¿Se entendió? Entonces, su segunda neurona, ¿cómo debe ser? Larga. ¿Debe ser qué? Larga. Y vamos a ver que esas neuronas simpáticas, por ejemplo, si están en el tórax, sería la segunda neurona simpática, cuando atraviesan vamos a llamar así, empieza en el tórax, pero su inervación simpática debe ser en los órganos viscerales del abdomen. ¿Cómo recibe su nombre del axón de la segunda neurona simpática? Para que entendamos que va hasta ese órgano del abdomen, profesor, debe atravesar el diafragma. Entonces, todos los nombres para la segunda neurona, sus axones finales,
se le llama como nervios esplácnicos. Nervios esplácnicos, con C. Plácnicos. Entonces, de aquí en adelante, cuando escuche la palabra nervio esplácnico, ¿de qué información estamos hablando? ¿De parasimpática o simpática? Netamente, ¿qué? Simpática. Esos nombres mayormente solamente ¿de qué están ubicados? ¿O para quién están abordados? Para el sistema nervioso simpático. Muy bien. El sistema nervioso simpático tiene el nombre de ¿qué nervios? Esplácnicos. Esplácnicos. Principalmente, porque te he dicho, si estuviéramos hablando a nivel de las astas laterales de S2, S3, S4, los nervios esplácnicos a nivel de la pelvis, sí que serían ¿qué información? Parasimpática, porque era la única excepción a la regla. La única excepción. Hay que tomar en cuenta eso. Profesor, ahorita me estoy mareando con tanta información. Cuando veas el video otra vez, lo entenderás mejor. Porque te pones a hacer tus resúmenes. Y entiendes como una secuencia, ¿no? Flechita empieza, ¡pam! Bolita, flechita, hasta el final. Y empiezas a todo lo que hemos estado diciendo. ¿Se entendió? Muy bien. Avancemos entonces. Emprendamos dónde está ubicado. Entonces, ¿qué hemos mostrado acá? Hemos mostrado el pantallazo del sistema nervioso simpático. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ubicarlos. Nada más. Muy bien. Vamos a ubicarlos a ver en imágenes, profesor. En el sistema nervioso central, el simpático donde se encontraba en la región posterior del hipotálamo. Ahí está mi equivoqueíto, perfecto, muy bien. Detrás, en la parte posterior del hipotálamo. Muy bien. El anterior, ¿para quién era? Para el parasimpático. Muy bien, perfecto, sigamos. En la médula espinal, profesor, el simpático, profesor, ¿dónde se encuentran, profesor? En las astas laterales. Vas a encontrar, vamos a ver estos cortes en la siguiente sesión, en la siguiente diapositiva que pongo ahora. Que esta es la corte de la médula espinal. Y vamos a incluir unas astas posteriores, astas anteriores. Pero a los costados, ¿qué vas a ver? Mira, unos pequeños, como pequeñas yemas. ¿Sí o no? Lateralmente, profesor. ¿Cómo se llaman esas pequeñas yemitas? Astas laterales. ¿Y qué información llevarás? Netamente información simpática. Neuronas simpáticas. Las astas laterales, ¿de dónde van? ¿De dónde iba? De la segmento medular T1 hasta L2. No te olvides, profesor, por favor, ¿ya? Sigamos. Médula espinal. Ahora hablemos ¿qué? El sistema nervioso a nivel ¿qué? Periférico, simpáticamente hablando, por supuesto. Hemos dicho, profesor, que la primera neurona... Mira, ¿vas a ver este gráfico en dónde? ¿Vas a ver en dónde? En tu libro, ¿sí o no? En tu libro. Le hemos hecho un zoom, profesor, para que no te traumes. Y vamos a ¿qué? Solamente entender un punto y dos puntos. ¿Entiendes? Todo el esquema los conoces. Mira. ¿Qué significaría esta pequeña bolita rojita, profesor? La primera neurona simpática. ¿En dónde estaría ubicada, profesor? En las astas laterales de la médula espinal. ¿Se entendió? ¿Qué hace, mira, la primera neurona? ¿Sale de dónde? Su primera, ¿qué? Axón de la primera neurona simpática, ¿sí o no? ¿Y ahora qué hace esa neurona, profesor? Atraviesa y sale ¿por dónde? Por los agujeros de conjunción como nervio raquídeo. ¿Se entendió? ¿Y ahora qué hace, profesor? O puede terminar su primer neurona ¿en dónde? En los ganglios que están fuera de la columna vertebral. ¿Cómo se llamaban los ganglios que estaban fuera de la columna vertebral? Paralelamente, paravertebrales. Ahí están los ganglios ¿qué? Paravertebrales. Entonces, ¿qué sería? Los ganglios paravertebrales. Porque están al lado. Hay derechos e izquierdos. Muy bien. Pero ¿qué pasaría si el ganglio estuviera delante de la columna vertebral? ¿En dónde estaría? Relacionado con la arteria aorta. ¿Se entendió? ¿Relacionado con qué arteria? Aorta. Pero la arteria ¿dónde estaba? Delante de la columna vertebral. No hay ningún problema. La arteria aorta da 3 arterias importantes y vitales en tu cuerpo. ¿Cómo se llama esa arteria? Arteria celíaca, arteria mesentérica superior, arteria mesentérica inferior. La arteria celíaca, aprenderás que se divide en una arteria gástrica izquierda, arteria esplénica y arteria hepática común. ¿Ves los nombres que estás escuchando? Van a irrigar esos órganos.
La arteria mesentérica superior, ¿qué va a irrigar? Va a irrigar el páncreas, va a irrigar el intestino delgado completo y la mitad del colon ciego, colon ascendente y colon transverso. ¿Se entendió? Porque la palabra entérico, ¿qué significa? Intestino. O sea, principalmente irriga el intestino, sobre todo el delgado. Y la mesentérica inferior irrigaría, ¿qué, profesor? Irrigaría la otra mitad del colon, el colon sigmoides, el recto y solamente la parte superior del recto. ¿Se entendió? Cuando llegue a su momento del abdomen, que es el último capítulo, ahí te tropas con todos esos nombres. ¿Qué estamos haciendo ahorita solamente? Ubicación, para que te ubiques más o menos, que estamos a nivel de abdomen. ¿Se entendió? Por lo tanto, como esas arterias nacieron de 3 arterias impares de la arteria aorta, esos ganglios tienen que estar en esos 3 inicios de las arterias. Y las arterias, cuando van a irrigar su órgano, ¿qué va a hacer la arteria? Va a estar como si fuera una telaraña, ¿qué? El sistema nervioso simpático siguiéndola para llegar al órgano y poder inervarla de esa manera. ¿Se entendió? O sea, ya utiliza, ¿qué? Estructuras arteriales creadas. Solamente, ¿qué tiene que hacer? Seguir la misma secuencia de una arteria, la parte simpáticamente hablando. Interesante, ¿no? Entonces, quiere decir, profesor, que si son los ganglios que están delante de la columna vertebral, ¿cómo se llaman los ganglios? Prevertebrales. Muy bien. ¿Y con qué arteria lo relacionáramos? Lo relacionamos con las 3 arterias de la arteria aorta. Muy bien. ¿Cuál es la arteria aorta? Arteria celíaca. Entonces, ¿cómo se llaman los ganglios? Ganglios celíacos. Si yo tengo una arteria mesentérica superior, ¿cómo le llaman esos ganglios? Ganglios mesentéricos superiores. Si hay una arteria mesentérica inferior, ¿cómo se llama el ganglio? Ganglios mesentéricos inferiores. Y esos 3 cúpulos de ganglios es el famoso conocido como el plexo solar. ¿Cómo es el famoso conocido? El plexo solar. Cuando escuchas la palabra plexo solar o plexo nervioso solar, es un plexo, significa grupo de cosas. Si te digo plexo nervioso, ¿qué significa? Una mancha de nervios. Muy bien, que se bota de manera enmarañada en todo nivel abdomen para controlar todas tus vísceras profundas a nivel simpático. No te olvides, por favor. ¿Ya? Entonces, el plexo solar lo distribuyo principalmente con el ganglio celíaco, por ejemplo. Entonces, quiere decir, profesor, que su primera neurona simpática no estaría en la asta lateral de la médula espinal. ¿Y dónde estaría su segunda neurona? Depende, profesor. Si su primera neurona estaba en la parte paravertebral, acá acaba la primera neurona. ¿Y qué empezaría acá? La segunda neurona para ir a su órgano. Pero ¿qué pasa si la primera neurona que dice, no, yo no quiero llegar acá, ¿qué hace? Sigue su camino, ¿dónde acaba? En el ganglio celíaco. Ahí empezaría la segunda neurona parasimpática y luego va a su órgano respectivo. ¿Me dejo entender? Va a tener 2 posibilidades siempre. Es muy diferente al parasimpático. El simpático es muy notorio a nivel externo, muy notorio. En cambio, en el parasimpático mayormente no es notorio, en el tronco encefálico, ahí bien notorio. Muy bien, perfecto. Entonces, quiere decir, profesor, que hemos visto 2 neuronas. Acá sería que un juego de 2 neuronas. Y acá sería este con este, otro juego de 2 neuronas. ¿Y qué tiene que controlar? Tiene que controlar lo mismo que el parasimpático. Lo mismo que el parasimpático. ¿Se entendió? Para poder regular. Si el parasimpático que hacía lo aumentaba la función, ¿quién tendrá que disminuir la función? El simpático. En cambio, si el parasimpático disminuye la función, ¿quién tiene que aumentar la función? El simpático. Y así viceversa. ¿Se entendió? Muy bien, perfecto. Entonces, veamos ahí entonces, ganglios simpáticos paravertebrales. Ahí está, qué bonito, profesor, excelente. ¿Ganglios qué? Simpáticos prevertebrales, ahí estaría. ¿Se entendió? ¿Qué son los para y los prevertebrales? Segundas neuronas simpáticas. Los segundas somas simpáticas. Muy bien, ahí te presento aquí, mira, te presento aquí.
a la arteria ¿qué? Aorta. Mira qué bonita está, toda coqueta. Mira, la arteria aorta ascendente, callado de la aorta, arteria aorta descendente torácica, perfora el diafragma. ¿Y qué empieza? La arteria aorta descendente abdominal se convierte en dos arterias, ilíacas, primitivas o comunes. Muy bien. Ustedes tendrían que saber de memoria luego toda ramificación de ellas, por supuesto. Un buen anatomista o curso de anatomía debería saber toda la rama de las arterias, por lo menos las generales. Muy bien. Y si llevas especialidad, ahí te pongas cada una de ellas. Cada una tiene ramitas, hay bastante cada una. Pero por lo menos la carretera principal, que sería la arteria aorta y sus principales arterias, la deberás saber al final del curso en todo su esplendor. Se supone. Soy un colega optimista. Muy bien, perfecto. Entonces, profesor, ¿qué decir? ¿Qué hacemos? Cogemos a quién, a la arteria aorta ¿qué? Descendente ¿qué? Abdominal. Esta, compadre, ¿qué se llama? Mira, lo sacamos acá. Eso. ¿Y qué encontramos, profesor? Mira, una arteria ¿qué? La arteria celíaca, la arteria mesentérica superior y la arteria ¿qué? Mesentérica inferior. ¿Quién está ahí, profesor? Mira, rodeándolos a ellas. Ganglio celíaco, ganglio mesentérico superior, ganglio mesentérico inferior, y los ganglios que están a nivel de pelvis también son netamente ¿qué? Estos tres que son parasimpáticos. Los ganglios hipogástricos superiores e inferiores tendrán que ver con la región de la pelvis. Por lo tanto, esos dos ganglios inferiores son netamente ¿qué ganglios? Netamente parasimpáticos. Hay que tener cuidado con esas excepciones de la regla, ¿no? Porque tienen que ver con el nivel de la pelvis, con los segmentos medulares S2, S3, S4. Estas serían las segundas neuronas, pero estamos hablando del tema de ganglios, por eso que lo pongo en esa filita, pero con otro color. Hay que tener cuidado. ¿Cómo se llaman los nervios que nacen de estos ganglios, profesor, y van al órgano que corresponde, profesor? ¿Nervios qué? Esplácnicos. ¿Qué nervios se llaman? Esplácnicos. Si estamos en el abdomen y en el tórax, vamos a ver nervios esplácnicos torácicos y abdominales. Si estuviéramos a nivel de la región pélvica, ¿cómo se llamarían los nervios esplácnicos? Pelvianos. Hay que tener cuidado con eso. Y hasta sacros también. Muy bien, entonces ahí está, ¿no? Mira, ahí está, mira, la columna vertebral. Mira cómo está la columna vertebral, ¿sí o no? ¿Ves que hay una bolita correspondiente acá? Ah, ¿eso qué sería? Los ganglios paravertebrales. ¿Y serían qué? Los ganglios que forman la cadena simpática. Muy bien. ¿Y en cuántos ganglios se agrupan? En 5 ganglios. ¿Cuáles son? Los ganglios ¿qué? Simpáticos cervicales. Ganglios simpáticos ¿qué? Torácicos. Los ganglios simpáticos ¿qué? Lumbares. ¿Y a nivel qué? Sacro. ¿Ellos qué forman, profesor? El tronco simpático, la cadena simpática prácticamente. La única diferencia entre esta generación, las ganglios simpáticos cervicales, ¿cuántos son, profesor? Son 3. ¿Cuántos son, profesor? Son 3. Ganglio simpático cervical superior, medio e inferior. Muy bien. Donde el inferior se le llama el ganglio estriado, o estrellado mejor. ¿El ganglio qué? Estrellado. Muy bien, perfecto. Listo. Y entonces ya conocemos la ubicación de los ganglios ¿qué? Simpáticos. También la arteria celíaca, el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica ¿qué? Inferior. Muy bien. Si ustedes buscan estas imágenes, si tú ves, mira, ¿qué cogió acá? Un libro de Rouvier. Muy bien. Este es Gray. Muy bien. Este es otro señor. Y conclusión, Matuda. ¿Qué he hecho, profesor? He construido un monstruo o un resumen utilizando varias literaturas. Entonces, para hacer esa diapositiva, ¿cuánto me he demorado? Media hora por lo menos. Para decir, ¿cómo le puedo resumir para que el muchacho entienda que solamente se ubican acá esas cochinadas? ¿Se entendió? A un día llegará y me superarán en ese sentido. Ese es mi gran anhelo, que sean mejor que su docente. ¿Se entendió? Pero aprendan de la mejor manera. Muy bien.
Listo, ahí están los tres ganglios respectivos simpáticos, ganglios hipogástricos superiores y hipogástricos inferiores, que son pares. Ahí están los ganglios, los tres no. Ganglio cervical superior, que es simpático, por favor. Ganglio simpático cervical medio. Y simpático que cervical ¿qué? Inferior. ¿Cómo se llama el ganglio? Estrellado. Ahí está, ¿no? De los tres siempre cuando te preguntan, ¿no? Este es el más conocido porque tiene una confluencia de varias cosas. Se meten muchas cosas a nivel visceral del cuello. Cuando tú te enojas, ¡ah! ¿Sí o no? Esa parte visceral que nace acá en el abdomen y asciende en la parte superior, tiene que ver mucho con ese ganglio. Muy bien, y esas cuestiones viscerales profundas justamente son lo que manejamos las emociones en sí, o vemos las respuestas emocionales, si quieres llamarlas así. ¿Estamos bien? Listo, entonces, y estos son otros dolores. Esta es la parte 3D, este por ejemplo es Moore, muy bien, este es Moore, esta imagen de Moore. Entonces hay diferentes autores que te pueden decir lo mismo. ¿Listo? Y ahí está la jugada, ¿no? ¿Cómo se llamaban las primeras neuronas, profesor? No, hasta laterales de la médula espinal en sus segmentos ¿qué? Torácicos y lumbares, ¿sí o no? Hemos dicho que los torácicos ¿con qué se relacionan? Con los ganglios cervicales, torácicos, lumbares y sacros. Y los segmentos lumbares, núcleos de las arterias laterales, ¿con qué se agrupan mayormente? Con los ganglios prevertebrales. Mira, una cosa que sería los paravertebrales y otra cosa con qué sería con los prevertebrales. ¿Cuáles eran los ganglios prevertebrales? Ahí está. ¿Cuáles serán? Celíaco, mesentérico superior, inferior, hipogástrico superior e inferior. Muy bien. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, si yo digo la primera neurona está en el asta lateral, segunda neurona sería ganglio cervical, profesor, y no estaría su órgano que va a hacer su contraposición al parasimpático en el núcleo o el músculo que es esfínter de la pupila. Ahora, ¿qué hace el simpático? Lo agranda. Por eso que cuando tú estás así caminando por la calle, yo te dije la otra vez, 10 de la noche, muy bien, no hay nadie en la calle, y tú ves atrás tres patitas encapuchados de color negro, ¿qué hace tu pupila? ¡Fum! Se agranda. Porque el sistema nervioso simpático te dice, huida, cuáles son las posibles escapatorias. ¿Y qué hace? ¡Pum! Se agranda totalmente. Igualmente es para un examen. Para un examen, ¿qué hace tu pupila? ¡Pum! Se abre, estás así. Mirando todas las partes para ver que la escapatoria de un posible jalar. ¿Se entendió? No te das cuenta, sino que a niveles, a nivel visceral. Muy bien. Y la saliva, profesor, ¿qué sigue? ¿Qué haría, profesor? La saliva la inhibe. Por ejemplo, las personas que están molestas, te han hablado, y se empieza a ver su boca como media espuma. Parece que tuviera rabia. No, significa que ha inhibido la producción de saliva y la producción de saliva que se condensó y se produjo esa espuma ligera de que se produce cuando la saliva ya no es líquida, sino se vuelve ¿qué? Media espesa. ¿Se entendió? Entonces es un netamente que se ubica que no está hablando con no está hablando racionalmente, ¿con qué está hablando? Emocionalmente, primitivamente, que sería el sistema nervioso ¿qué? Simpático. Se nota en la vista, ¿no? Cuando una persona está nerviosa, ansiosa, está hipersalivando, inhibición de su saliva, se nota en la vista. Muy bien. Acá ahorita yo veo la mitad dormido bien, la otra mitad están hasta el queso. ¿Por qué? ¿Han tenido mala noche? ¿Por qué, chico? ¿Qué ha pasado? Fin de semana. Ha sido un día de reflexión, por supuesto. Han ayunado 3 días, ¿sí o no? Mínimo, 0 alcohol. Allí en mi casa había un reventonazo en mi costado de mi casa, no sé por qué. Hicimos que es departamento también. Y justo se va a las 12 de la noche la luz. Se fue el tono. Dios quiso así. Muy bien, entonces con esa parte hemos acabado los componentes del sistema nervioso en general. Muy bien. Muy bien, entonces ¿qué hemos sabido, profesor? Hemos sabido la ubicación de todos los desgraciados. Muy bien, nosotros qué vamos a hacer ahora en estas 3 semanas y media que nos falta, o 3 semanas, ¿no? 3 semanas que nos falta, profesor, desarrollar el sistema nervioso somático. Ese que nos interesa en este curso, el somático.
Si el somático lo entiendes, el visceral ya me participa conmigo. Muy bien. Yo tendría que hacer acá vamos a decir, una clase más de... acá no toca. En médula espinal. Haría la clase de la información visceral, pero no creo que la haga en este ciclo. Muy bien, porque si hubieran accedido a tener las clases antes de iniciar las clases, chévere. Pero ahora como se me dijeron, no quiero mis vacaciones, no soy Houdini para crear 28 horas al día. Entonces, lastimosamente, voy a tener que cortar algunas cosas. Y me da mucha penita, ¿no? Porque me hubiera gustado que sepan esa información. Muy bien. El año pasado no dicté el curso de anatomía para la promoción anterior, por si acaso. ¿Sí o no? No dicté, ¿sí o no? Muy bien, no dicté nada. Muy bien. No, el muchacho ha aprobado, por si acaso, ha aprobado. Está viniendo a reforzar su clase. ¿Ha visto? Ha aprobado, pero ha venido a reforzar su clase. ¿Quién hace eso? Está tirado en su cama ahorita, ¿no? La gente que quiere aprender y quiere sobresalir por sí mismo y dice que me va a servir para la vida, busca la manera de cómo aprender, busca. Entonces, yo antes decía, chicos, aprovechen el tiempo. Ahora ya no, ya, ¿ahora qué digo? ¿Desean o no desean? No, profesor, queremos vacaciones. Perfecto, vacaciones.